minutitos. Estamos aquí en la radio, La Voz del Viento, la 93.5, una frecuencia tan especial como todos ustedes. Hoy, en el Día del Trabajador, 1 de mayo, acá estamos compartiendo con ustedes la mañana de este viernes, un poquito ventoso, pero lo importante es disfrutar como sea el día. No importa. Nadie se tiene que enojar. Lo importante es estar vivo y poder compartir esta mañana hermosa acá en Piccolo Fu. Como ya lo había anunciado durante la semana y hace un rato, ya está con nosotros acá el cura párroco de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Piccolo Fu. Ya hace rato que viene, ya 3 veces que está viniendo, 3 semanas con nosotros, compartiendo diferentes temas. Y habíamos quedado que hoy vamos a hablar del tema el arrebatamiento, ¿no es cierto? Sí. Explicarle a la audiencia de qué se trata, mucha gente, cómo lo ve la Iglesia Católica, que es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es su mirada como católicos a este tema tan importante que se habla mucho en todas las iglesias casi? Bueno, así que le vamos a dar los días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios estamos bien, sí. Bueno, me alegro. Realmente va a saludar a todos y feliz día de trabajo a todos, Sí. feliz día de trabajadores y que sigamos trabajando por Que siga la siendo- gloria de Dios siempre, sí. Claro, que siga habiendo trabajo. Sí. Claro, qué bueno. Bueno, vamos al tema entonces. Bueno, ¿Qué es el arrebatamiento para la Iglesia Católica? ¿Cómo lo ven ustedes? para responder a esta cuestión, Sí. es muy importante entrar en la Biblia usando textos bíblicos concretos para explicar Sí. este tema de arrebatamiento. Hablando de eso, viene del latín que se llama rapimur, que indica que seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Entonces hay que ver el tema de arrebatamiento, que significa algo que se lleva arriba. Arrebatamiento, arriba. Entonces al cielo. Al espacio, al cielo. Sí. Sí. Entonces empezamos realmente con un texto bíblico que nos puede ayudar para entender este tema de arrebatamiento. Empezamos, los que tienen la Biblia en la casa pueden abrir realmente Mateo capítulo 24, versículo 40 hasta 41. Y puedo leer para que nosotros escuchemos lo que está escrito ahí. Dice así, eso nos da ya la explicación de lo que arrebatamiento es y lo que pasará con el arrebatamiento. Dice así: de 2 hombres que estén en el campo, una será llevado y el otro dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Entonces es lo que nos da en la Biblia en el sentido y la explicación de lo que el arrebatamiento es. Sí. ¿Ok? Entonces, como dice, ¿no? Desaparición de una persona. Pero arriba. ¿Cuál desaparece? ¿El bueno o el malo? No, vamos a hacer contextos para ver si es bueno o es malo. Claro. Entonces entramos en el Antiguo Testamento dando un ejemplo concreto de alguien que fue arrebatado al cielo. Entramos ahora en Segundo Reyes, capítulo 2, 11 a 12. Entonces, si usted tiene la Biblia, también puede seguirme. Sí. Y dice así: 2 Reyes, capítulo 2,
11 a 12. Y yo leo. Así dice. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego con caballos también de fuego los separó a uno del otro. Y Elías subió al cielo en el torbellino. En el torbellino, en el viento. Al ver eso, Eliseo gritó, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en 2 pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído de encima a Elías. Se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Entonces eso habla del avistamiento de Elías al cielo, ¿ok? Entonces fueron 2, pero él subió al cielo así, dejando, Elías fue arrebatado al cielo, dejando Eliseo, ¿ok? Entonces eso es lo que muestra a lo que estamos hablando ahora de arrebatamiento, ¿ok? Eso es un ejemplo concreto que pasó con Elías al cielo. Ahora me pregunta si es bueno o es malo. Ahora, para ver si es bueno o es malo, tengo un texto para contestar eso. Juan, capítulo 3 y 13. ¿Qué nos dice? Ahora tenemos Jesús el mismo que subió al cielo. Okay, estamos en el tiempo de Pascua. Pronto vamos a celebrar la ascensión de Jesús al cielo. Entonces nos dice así: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Jesús el mismo subió al cielo y los discípulos estaban mirando. Se estaba preguntando qué está pasando, porque subió al cielo. Eso es para mostrarnos, darnos un ejemplo que, mira, un día nosotros también vamos a subir al cielo como Jesucristo el mismo hizo. Entonces Él nos da este ejemplo concreto de este arrebatamiento, que es una buena noticia para nosotros. Esta desaparición no es para desaparecer a un lugar donde, aunque en el mundo no vamos a ver la persona más, pero la persona va a subir al cielo como Jesús subió al cielo. Y muy importante para entender este tema y lo que estamos hablando hoy, les voy a dar un texto bíblico concreto muy importante para entender lo que estamos tratando hoy. Vamos a 2 Tesalonicenses, que nos habla de este Tesalonicenses. A 2 Tesalonicenses. Capítulo 2, 1 a 3. Bueno, nos dice así. ¿Dónde está? 2. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente, ni se alarmen, sea por anuncios proféticos, o por palabras o cartas atribuidas a nosotros. Creo que esto es así, ¿no?
estoy en buen camino. Sí. A nosotros que hacen creer que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera. Entonces eso nos lleva para entender lo que al fin del mundo será. El engaño que viene con el demonio, anticristo, porque la semana pasada hemos hablado de la bestia, ¿no? Sí, sí. De todo. Entonces, hay que estar preparado, no confundirse. Perfecto. Con lo falso que vendrá. Perfecto, es así. Y es lo que nos dice ahora en Mateo para prepararnos por este día que viene. Y es lo que nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 29 a 31. Y yo leo, ¿qué dice? Dice así. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en la tierra orando así: Padre mío, si es posible. No, yo 24, perdón, estoy en 24. Y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que están ya leí eso, de dos, uno será salvado y el otro va a quedar. Y hay otro que dice también que en 29, 31 dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas de la tierra se golpearán el pecho y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a sus ángeles para que, al sonido de la trompeta, congreguen a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Entonces ya nos da una imaginación del último tiempo, lo que pasará. La venida de Jesucristo. Hay un texto que nos explica que no todos vamos a morir. ¿Ok? Eso está en ese texto muy importante para explicar este tema del arrepentimiento. Entonces vamos a leer este texto que explica todo en su profundidad. ¿Qué nos dice el primer Tesalonicenses capítulo 4, 16 a 17. Primer Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17. Dice así: porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivimos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre.
Consuélense mutuamente con estos pensamientos. Entonces, todo lo que estamos hablando del arrebatamiento tiene que ver con nosotros subiendo al cielo como Jesucristo subió al cielo. Y ya nos avise, Señor o Dios, que viene un día que nosotros también vamos a subir al cielo, como Jesucristo él mismo subió al cielo. Entonces, no es una mala noticia, es una buena noticia. ¿Cómo se pasó con Elías que subió al cielo cuando estaba con Eliseo? Él subió al cielo. Es Dios que vino para tomarlo al cielo. Es lo que Jesucristo también se repitió cuando estaba con sus discípulos, subió al cielo así y lo veían. Y Jesucristo que viene, no viene en secreto, viene públicamente, todos vamos a verlo. Todo el mundo lo va a ver. Sí, y nosotros también, antes de eso, habla de la tribulación, del fin del mundo, ¿no? El tiempo que la gente va a oponer a Dios, que es lo que se llama el anticristo. Sí. El tiempo de tribulación, tiempo de prueba, como les expliqué la semana pasada, que los cristianos son perseguidos por el tema de su fe en Dios. Y es lo que viene con lo que llamamos la apostasía. Apostasía es los que no quieren aceptar a Dios, que se oponen a Dios. ¿Okay? Entonces será un tiempo de prueba para nosotros. No es fácil, eso no es decir que todos así vamos a subir al cielo. Pero para subir al cielo, nosotros tenemos que realmente creer en Dios y vivir según su camino. Claro. Como Jesús. Seguir los 10 mandamientos de Dios. Perfecto. Respetando los 10 mandamientos de Dios. Como nos dice en Juan capítulo 14, 1 a 9, que dice que, mira, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, para seguir a este camino de Dios, como Jesús que está subiendo al cielo, nosotros tenemos que seguir la verdad. ¿Qué es la verdad? Es lo que nos cuesta mucho. ¿Qué es esta verdad? Entonces, esta verdad es lo que nos lleva a la vida eterna. Esta verdad es lo que el mundo se opone hoy. La verdad que viene de Dios, sí. El camino es Jesucristo que nos muestra la verdad a través de las enseñanzas de Dios hasta nosotros. Pero nosotros estamos buscando nuestra comodidad en la vida. Entonces oponemos la verdad por nuestra comodidad, para vivir en nuestra manera que no puede llevarnos a esta vida. Entonces, en el tema de arrebatamiento no es una mala cosa. Entonces, es algo que va a pasar con todos nosotros un día. Y como hemos escuchado en las lecturas que he leído, ya nos muestra que, mira, viene un tiempo que 2 personas van a estar juntos. Es una profecía. Aunque son 2, uno se va a arrebatar y el otro va a quedar. Y después viene la tribulación, tiempo de prueba. El tiempo del anticristo que viene, y después de esto, los 7 años de prueba, después el mundo va a terminar y Jesús va a venir con sus ángeles para juzgar. Llevarse a su pueblo. Sí, para juzgarnos y después para elegir los que van a ir al cielo y los que van a ir al infierno. Y los muertos, todos los muertos, van a resucitar todos los muertos. Van a resucitar. Todo. Y después será el día de juicio. Juicio final. Juicio final, sí. Bueno, ¿qué tal, Bueno, muy interesante, muy importante.
¿Eh? Sí. Bueno, amigazo, Bueno. gracias por venir. Gracias. Y nos veremos la otra semana con otro tema. ¿Listo? Siempre estoy listo, sí. Siempre preparado. Sí, siempre, por algo, para compartir con la gente, sí. Bueno, que tenga un lindo día hoy, Igualmente. en este Día Internacional Bueno. de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y sí, ellos sí. ¿Entiendes? Gracias también por invitarme y feliz día a todos los trabajadores y las trabajadoras. Que son las que van a huir. Sí. Bueno, Bueno, listo. gracias, bueno. Nos vemos. Bueno. Listo, gracias.